Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Y la intención no puede ser otra que venir con el deseo de sembrar la esperanza, de estar puestos como debe ser en las manos de Dios y tener siempre y en todo momento con Él sentimientos de gratitud. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y ese favor de Dios Padre, que es quien nos congrega en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, vivamos de corazón este encuentro fraterno. Ofrecemos en la Pascua de Alvarina Gómez Andrade en su 11º aniversario. Nos unimos a la intención de su hija Claudia González y encomendamos el eterno descanso de José Londoño cuando se cumple hoy un año de su fallecimiento. Que a su esposa Carmen y a su familia el Señor les siga fortaleciendo y bendiciendo con mucho amor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz las almas de nuestros hermanos Alvarina, José, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Nosotros, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, recordemos en actitud humilde y sencilla implorar siempre ese favor, esa bendición de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es indigno de tal nombre y seguir lo que le es adecuado. Por Jesucristo nuestro Señor. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días los hijos de Israel marcharon de Ramsés hacia Sucot. Eran 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Además, les seguía una multitud inmensa con ovejas y vacas y una enorme cantidad de ganado. Cocieron la masa que habían sacado de Egipto en forma de panes ácimos, pues aún no había fermentado, porque los egipcios los echaban y no los dejaban detenerse. Tampoco se llevaron provisiones.
La estancia de los hijos de Israel en Egipto duró 430 años. Cumplidos los 430 años, el mismo día salieron de Egipto las legiones del Señor. Fue la noche en que veló el Señor para sacarlos de la tierra de Egipto. Será la noche de vela en honor del Señor para los hijos de Israel por todas las generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque es eterna su misericordia. Porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. En nuestra humillación se acordó de nosotros. Porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores. Porque es eterna su misericordia. Él hirió a Egipto en sus primogénitos. Porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país. Porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazos extendidos. Porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo. Porque es eterna su misericordia. Y condujo por el medio a Israel. Porque es eterna su misericordia. Arrojó en el mar rojo al faraón y a su ejército. Porque es eterna su misericordia. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos lo siguieron. Él los juró a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu, para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará. Nadie escuchará su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no la apagará, hasta llevar el derecho a la victoria. En su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Bueno, interesante cerrar la semana con el Salmo 135 que nos invita
desde el primer rengloncito que compartíamos hoy, a dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Pero recuerden que uno de los elementos que más hemos podido tratar en la semana que termina es precisamente la oración. Y mucho insistí en que la oración no podría ser solo de súplica, de petición por una necesidad concreta, sino que también debería ser de gratitud, de alabanza. Y aquí está condensado todo esto. Nos invitan a dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, porque en nuestra humillación se acordó de nosotros y nos libra de todo tipo de opresión, nos libera. Pero lastimosamente, repito, a nosotros se nos olvida con ese Dios tener ese sentimiento especial y maravilloso que es la gratitud. Cuando leemos el libro del Éxodo, precisamente nos recuerdan eso. 430 años vivieron los israelitas en Egipto. Eso es un montón de años. Eso es toda una historia. Y muchos de esos años fueron de esclavitud. Muchos de esos años, sí, qué pesar, fueron de esclavitud, después de que surgió ese faraón que no conoció a José, que desconoció la historia, pero desconoció la historia también de un pueblo al que el Señor siempre acompañó. Y allí nos están narrando entonces cómo se dio esa salida de Egipto, de la esclavitud, justo cuando celebraban esos 430 años de haber estado allí. El Señor estuvo presente y en vela para sacarlos de la tierra de Egipto. Y será la noche de vela en honor del Señor. Por eso la invitación siempre a vivir con especial gozo y afecto la noche de Pascua. Porque como lo cantamos en el pregón pascual, termina luego siendo la noche en que Cristo vence la muerte y del infierno resurge victorioso. Y nosotros día a día tendríamos que dar gracias a Dios por todos esos elementos, como dar gracias a Dios por la Escritura y la corrección fraterna que a través de ella pueda darse. Recuerden que la predicación no es por regañar ni para condenar la maldad del hombre. No. Al contrario, muchas veces el hombre mismo, el ser humano, es el que condena la palabra y es el que condena y se cierra definitivamente a toda acción maravillosa que nos quieran inculcar para la vida. Jesús ayer era cuestionado con los discípulos porque hacían en sábado lo que prohibía la ley. La ley casi que prohibía sentir hambre y la ley prohibía entonces saciar el hambre, la necesidad de otros. Es que en sábado no se podían arrancar espigas. Y yo lo decía, vea, cuidado, que nosotros muchas veces, asumiendo actitudes o posturas muy religiosas, seguimos desvirtuando el Evangelio. Y al desvirtuar el Evangelio, al que restamos vida es al mismo Jesús. Y dice que al salir de la sinagoga entonces, los fariseos planearon el modo de acabar con él. Planearon el modo de matarlo. Al mismo autor de la vida quisieron cegarle la suya, solo porque violaba el sábado, olvidándonos de que el tiempo fue dado al hombre. Pero como nos quejamos siempre, uno con qué tiempo, yo con qué tiempo, si yo tuviera tiempo, y tantas veces no hemos ni aprovechado ni agradecido el tiempo que se nos ha dado, y planearon matarlo. ¿Y Jesús qué hace? Se va de allí. No quieren el Evangelio, quieren la buena, no quieren la buena nueva, y seguir viviendo en sus leyes, normas y en su ritualismo vacío. Me voy de aquí. ¿Y se fue a dónde?
a donde estaba la gente, porque la gente lo seguía y él los curaba. Él siguió mostrándose eternamente compasivo y misericordioso. Y se cumple entonces lo que decía el profeta Isaías: miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. ¿No leemos nosotros esas mismas expresiones en los evangelios cuando Jesús es bautizado, en la transfiguración? Este es mi amado, mi elegido, escúchenlo a él. Sobre él pondré mi espíritu para que promueva el derecho y la justicia. Y resulta que lo que yo hago, como yo me comporto, la postura que asumo, esa es, y el resto no. El derecho es el mío, la justicia es la que yo propendo, la que yo promuevo, no la que promueve el Jesús del Evangelio. Terminamos convirtiéndonos ¿en qué? En jueces, en jueces. ¿Y por qué? Porque estamos realmente aferrados. ¿Y de qué manera? A una práctica piadosa religiosa, pero no aferrados al Evangelio que es Jesús. Y por eso la invitación y la propuesta de este año: por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Pero esto parte desde la escucha atenta en el corazón, primero en el corazón, llegando a la mente de la palabra de Dios, de esa palabra. Y Jesús sigue sanando, liberando, y manda a los suyos que no lo descubran. Y entonces la mecha vacilante no se apaga, la caña cascada no se quiebra. En su nombre esperan y esperarán las naciones. En el nombre del Señor esperamos nosotros y confiamos de verdad en poder participar de un mundo mejor. Pero un mundo mejor que no hagan los otros, sino que haga yo, que yo empiece a construir. Y no para ponerme por encima del bien y del mal y pisotear, sino para seguir asumiendo cada día esa actitud humilde y sencilla. Señor, esté con ustedes. Espíritu de Dios que aleteas sobre este mundo, anímanos, actívanos. Llénanos de vida con tu soplo, para ser puentes de unión entre orillas, lugar de encuentro en encrucijadas, árbol frondoso en la aridez, fuente de agua fresca en el desierto, sal que dé sabor a la vida de todos, luz que rompa las sombras, mano acogedora en los momentos de soledad, brazos abiertos a la necesidad de todos, fruto sabroso para quienes sienten hambre. Espíritu de Dios que puedes renovar y recrear todo, envuélvenos con tu luz, y para construir el reino de Dios aliéntanos a vivir la justicia, el amor y la paz. Así sea. Que la palabra que brevemente hacemos oración se haga para nosotros Eucaristía, pero para hacer la oración llevémosla al corazón. Presentémonos en el altar como esa ofrenda de suave y agradable olor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante, también agradecida. Concede a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene. En nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. A nuestros hermanos difuntos, a tu hija Alvarina Gómez Andrada, en su 11º aniversario, a tu hijo José Londoño en este cabo de año, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, que durmieron en la esperanza de la resurrección,
Admíteles a contemplar por tu misericordia la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestros familiares y amigos, de quienes ofrecen siempre en sufragio y recuerdan a aquellos que ahora duermen ese sueño de la paz: Claudia González, la familia Londoño, Carmen y su descendencia. Y que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón, deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí, a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor.
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el Señor. Oremos. Te pedimos, Señor, por los dones que hemos recibido, que cuantas veces celebramos este misterio, sea creciente en nosotros el fruto de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Las almas de nuestros hermanos, parientes, familiares, bienhechores difuntos, Alvarina Gómez, José Londoño, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Señor, esté con ustedes. La bendición del Dios que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan en paz. Muchas gracias a todos. Una linda vida siempre en el Señor.